Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todo un poco porque ocurrieron cosas en la semana, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. A nivel provincial, el dato más importante, si se quiere, o hay dos cosas que uno tendría que resaltar. Primero, la presencia del gobernador en la Oil and Gas de Brasil. Rolando Figueroa estuvo en Río de Janeiro, estuvo tentando a los empresarios del sector con Vaca Muerta y las posibilidades de invertir en Vaca Muerta. Eh, y tal vez el dato saliente es que se alentó la posibilidad nuevamente de la reversión del gasoducto norte que permitiría a Neuquén sacar gas de Vaca Muerta a Brasil y a otros países sudamericanos. Y parece que existe la posibilidad. Estuvo reunido, entre otros, con directivos de Petrobras, el gobernador Rolando Figueroa, y se vino de buen ánimo el gobierno neuquino, y hoy lo vamos a estar charlando en forma directa con el ministro de Energía de la provincia, que estuvo allí también al lado de Rolando Figueroa. Ese es uno de los temas que nos parece trascendente porque parece que, y eso le vamos a preguntar a Medel en un ratito, de concretarse una exportación de gas a Brasil, los números serían muy importantes. Esto quiere decir que tanto al país en materia de generación de divisas como a la propia provincia de Neuquén vía regalías le haría muy bien. Una economía de la provincia que está ordenada. Este fue el primer paso que dio el gobierno de Rolando Figueroa, ordenar las cuentas públicas. Le he preguntado a varios especialistas de adentro y afuera del gobierno para chequear fuentes y para contrastar fuentes, y todos, incluso de la oposición, me dicen que Rolando Figueroa ordenó las cuentas de la provincia. ¿Esto quiere decir que no hay más deuda? No, esto quiere decir que la provincia está tirando manteca al techo, no, pero sí que se encauzó lo que era la situación anterior, de estar corriendo todo el tiempo atrás de vencimientos, de estar con un Estado que permanentemente tenía que estar lidiando con sus propios pasivos. Bueno, hoy no es la situación de Neuquén. Neuquén tiene por lo menos ordenados tanto sus compromisos, sus pasivos y sus vencimientos, como su economía hacia adentro del Estado. Eh, Tanto es así que el gobierno de Figueroa ya ha manifestado en la voz de distintos dirigentes, como es el caso del jefe de gabinete Juan Luis Pepe Auset, que estamos en una nueva etapa, es decir, al ordenamiento de la provincia, en el cual se sigue trabajando, el ordenamiento de las arcas públicas y del Estado provincial. Ahora se suma la discusión por el presupuesto 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que planificar el año 2025 desde esta nueva situación más auspiciosa que la que habían recibido allí por diciembre de 2023. Para ello, el jefe de gabinete de Figueroa, Auset, seguimos hablando de él, estuvo en la zona centro-oeste y va a recorrer, y está recorriendo todas las regiones de la provincia. Son 7 las regiones en las cuales el gobierno de Figueroa divide a la provincia. La idea de cada una de esas regiones es que los intendentes se asocien, que empiecen a pensar juntos, que dejen atrás la vieja lógica de ir a pedirle uno por uno a la provincia para obras particulares de los municipios y de las sociedades de fomento, y que empiecen a pensar en un desarrollo regional integral. Eh, el presupuesto 2025 en esto, por supuesto, toma un protagonismo importante porque es donde quedan previstas sobre todo la ejecución de obras públicas, de todos los gastos del Estado y de todas las inversiones del Estado, pero en particular interesa el de la obra pública, la infraestructura vial, las redes de agua y gas y todo lo que implica el desarrollo de cada una de las regiones de la provincia. Eh, por eso el presupuesto 2025 está siendo escrito a partir de estas reuniones, a partir de estos encuentros regionales con todos los intendentes de cada una de las zonas. Esta sería la segunda etapa que el gobierno llama de redistribución. Ya una frase conocida con firma del gobernador Figueroa es
ordenar para redistribuir. Esto lo dice ante la ciudadanía en cada aparición pública. También lo dice frente al empresariado eh, cuando va a Houston, por ejemplo, o cuando va a la Oil and Gas de Brasil. Él dice, nosotros ordenar para no redistribuir no tiene sentido. Nosotros queremos que el orden signifique redistribución, es decir, aumentar la igualdad de oportunidades para todos los neuquinos y las neuquinas. Esto es una singularidad del discurso de Figueroa. Hasta este momento no había habido en los discursos en torno a Vaca Muerta un énfasis en, por ejemplo, conceptos como una provincia más justa, por ejemplo, conceptos como la responsabilidad generacional, conceptos como la redistribución. eh, Estos trazos, cuando un gobernador habla con los empresarios, no existían hasta el gobierno de Rolando Figueroa. Estos son puntos que uno va agregando porque se habla mucho de si hay cambio o no hay cambio. Bueno, en este punto claramente hay cambio. Hay un gobernador que no va a mendigar inversiones, no les va a pedir por favor a los inversores vengan y yo les doy todas las condiciones que ustedes me pidan. Hay un gobernador que les dice, nosotros somos socios, y esto es literal, les dijo, somos socios en los ingresos, pero tenemos objetivos distintos. Nuestro objetivo, dijo Figueroa, es redistribuir y poner por delante el desarrollo de los neuquinos y las neuquinas de cara al post vaca muerta. Esto es interesante. El post vaca muerta es qué hacemos cuando se nos acaben los recursos no renovables, qué hacemos cuando el gas y el petróleo por lo menos dejen de tener el precio internacional conveniente que tienen para su explotación, cuando las energías limpias avancen en el mundo y nuestros fósiles ya no sean una mina de oro, por decirlo de alguna manera, ya no tengan la rentabilidad que ofrecen hoy. Ese Neuquén seguramente dependerá de otras actividades económicas si es que hacemos las cosas bien, por ejemplo, del turismo, por ejemplo, de la producción agropecuaria. eh, Hay que generar no solo actividad económica, no solo algún proceso de agregado de valor a través de distintas industrias aquí en la provincia, sino también una cultura emprendedora que hoy Neuquén no tiene. Y no por, y esto sí no hay que echarle la culpa a nadie, sencillamente eh, no desarrollamos una cultura emprendedora, en buena medida también porque vivimos de recursos abundantes y que no forzaron a la provincia tal vez a generar esa cultura que suele ser hija de la necesidad y no de la abundancia. Pero esa cultura también hay que modificarla y para eso hay que hablar de educación, por ejemplo, de una educación que le llegue a todos, de una educación que equipare oportunidades, de una educación que le dé sobre todo a los que menos tienen la oportunidad de igualar en el mercado laboral y en la competencia económica de mañana con el resto. No es la situación de hoy. Hoy hay una educación pública que le falta mucho, que no puede cumplir con los días de clase mínimos y hay toda una porción minoritaria de la sociedad eh, que puede pagar la educación privada y que de alguna manera le está dando una oportunidad más a sus hijos que a aquellos que van a una educación pública en las condiciones en las cuales yo les decía. Todo esto también tiene que ver con los índices de pobreza que se han conocido. El 52,9% en la Argentina son pobres. En Neuquén esto es 10 puntos menos aproximadamente, o un poco más, 40%. Un buen dato, Neuquén está dentro de las provincias argentinas entre las que tiene el índice más bajo de pobreza, lo cual no signifique y no significa que esto sea bueno. Sigue habiendo un 40% de neuquinos y neuquinas pobres. A nivel nacional el 60%, les estoy redondeando los números para no marearnos. A nivel nacional el 60% de los chicos, de los niños y niñas son pobres. Números que deberían darle vergüenza a toda la dirigencia política que ha tenido cargos institucionales en los últimos 40 años. Eh, Estos números van a ser absorbidos por una discusión política en la grieta.
y ya se está empezando a escuchar. Quienes dicen esto es culpa de 20 años de populismo, hay quienes dicen esto es culpa de la deuda de Macri y del nefasto gobierno de Macri, hay quienes dicen es culpa del ajuste de Milei. Yo creo que la dirigencia política argentina de la democracia en su conjunto tiene que por lo menos ponerse colorada cuando se habla de la pobreza en Argentina, porque todos los gobiernos, todos los modelos han tenido su oportunidad y la pobreza no se inventa de la noche a la mañana. La pobreza no es culpa de uno en singular o de una decisión política en particular. Yo creo que es parte de una dirigencia política que no ha sabido consensuar un solo punto en 40 años. Ni un modelo educativo, ni un modelo económico, eh, ni un modelo y un rol del Estado, que también es otra cosa que se discute. Entonces vivimos a los banquinazos. Ya cada vez que tenemos un gobierno tenemos una oposición armándose para hacer todo lo contrario, y así va a ser muy difícil. Deberían empezar a existir consensos mínimos. Para eso hace falta madurez política. Yo no la veo, no la veo en los principales dirigentes de la Argentina, no la veo en el presidente cuando chicanea innecesariamente, y lleva la discusión a un vuelo bajo. No la veo en la oposición, no la veo en el kirchnerismo. Creo que las discusiones deberían estar un poco más allá del show mediático que suele ofrecer hoy la dirigencia argentina, y sería muy bueno que se pacten algunos consensos, como han hecho otros países, como ha hecho en su momento España, perdón, del franquismo, como ha hecho Chile, que independientemente de los rumbos de los dirigentes y de los partidos que van llegando al poder, no mueven las bases que han sabido consensuar como sociedad para desarrollarse. Eso Argentina no lo tiene, y por eso yo digo, no es un partido, no es un dirigente, no es una decisión, son todos los que tuvieron responsabilidades institucionales en estos 40 años de democracia los que deberían ponerse colorados, por lo menos, frente a los números que arrojó el INDEC con respecto a la pobreza. Em, el otro día hablábamos aquí con un estudiante secundario que estaba trabajando en el armado de, de organizaciones estudiantiles, de centros de estudiantes, para decirlo con precisión, en los colegios, y yo le pregunté por la democracia, porque digo, claro, un joven hoy de 17 años, y él me dijo, nosotros defendemos la democracia, la valoramos, pero no hemos visto ningún gobierno democrático que nos haga bien. Un llamado de atención para toda la dirigencia, eh, porque se supone que la democracia tiene que ir de la mano, además de ser una forma de elegir autoridades y delegar poder, se supone que la democracia tiene que traer resultados también a nivel social y económico, se supone, uno entiende. Eh, y que los chicos de hoy la estén viendo de esa manera, diga la verdad que los gobiernos democráticos están muy bien, nosotros los defendemos, entendemos el relato de nuestros viejos y de nuestros abuelos cuando nos dicen lo feo que es vivir en una dictadura, sin libertades, pero a fuerza de ser sincero, y me lo dijo con la franqueza con la que suelen hablar los jóvenes, me dijo, nosotros todavía no hemos visto un buen gobierno democrático, 17 años tiene. Eh, bueno, estas son las cuestiones que requieren de una altura política que hoy no estamos viendo, la verdad, en la dirigencia argentina. Lo que va a pasar con los índices de pobreza es que van a ocupar los medios unos días. El gobierno ya salió a bajar o a demorar la suba de algunas tarifas. Van a empezar los discursos de reparto de culpas. Va a haber sesión, por ejemplo, el martes que viene, sesión al Congreso de la Nación. Seguramente más de uno va a ocupar su discurso en decir o en tratar de deslindar responsabilidades con respecto a la pobreza, y el tema se va a apagar hasta la próxima medición. Bueno, esa es la inercia que yo creo que la política en su conjunto debería romper y empezar a tomarse un poquito más en serio algunos temas. Por ejemplo, que el 60% de los niños y niñas sean pobres, niños y niñas que no son ni liberales,
ni estatistas, ni kirchneristas, ni macristas, ni libertarios, ni radicales, niños y niñas a los que les estamos debiendo una vida digna y que no han hecho nada todavía como para que les podamos echar la culpa de su situación.